¿Me pueden escuchar? Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Señor por la bendición de adorar su nombre y de glorificarle juntos como un pueblo, como su iglesia. Seguimos, hermanos, en nuestra serie de mensajes que hemos recientemente empezado. Tuvimos que pausar la semana pasada porque la gripe así nos lo ordenó. El día de hoy no le hicimos caso a la gripe, pero estamos aquí por la gracia de Dios y vamos a seguir. Hemos empezado una serie para los que nos acompañan el día de hoy por primera vez o tenían un tiempo que no venían acá, y es acerca de la piedad, acerca de la vida piadosa y bueno, como usted ya sabrá, la Biblia completa habla acerca de la vida piadosa, acerca de la piedad. Pero nosotros queremos estudiar, queremos detenernos en algunos pasajes específicos que nos hablan de ciertas verdades, de ciertos principios, de ciertas disciplinas que hemos estado observando nosotros, mandatos incluso, que nos invitan a vivir piadosamente, a vivir para Dios. Así que en el día de hoy yo le voy a invitar a que usted abra la palabra de Dios, su Biblia, conmigo en el Salmo 32. Salmo 32. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versos de este salmo. Salmo 32, Salmo de David, un masquil de David, un salmo de entendimiento. Masquil significa didáctico, de enseñanza, de sabiduría, pero también este es considerado como un salmo de penitencia. Salmo 32. Cuando usted lo tenga, por favor, le invito a ponerse de pie. ¿Cómo experimentar el perdón de Dios? Vamos a leer la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por este hermoso tiempo que nos has permitido tener, Señor Dios. Ahora nosotros rogamos para que la iluminación de tu Espíritu Santo, que puede alumbrar nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor Dios, y puede dar gracia para aplicar tu palabra a nuestras vidas y a cada necesidad de los hermanos que están aquí presentes, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano. La primera palabra que el salmista utiliza en este salmo, como ustedes ya han podido ver, es la palabra bienaventurado. Este término en la Biblia, el término bienaventurado, describe a alguien dichoso, alguien que ha alcanzado la bondad y ha alcanzado la gracia y la bendición de Dios. Es un término que se utiliza para indicar cuáles son las cosas que definen a alguien también que puede o que debe considerarse a sí mismo como una persona verdaderamente feliz. ¿Quién es dichoso sino aquel que ha hallado la felicidad, no? Y también como alguien que tiene todos los motivos necesarios para vivir una vida alegre. Entonces, eso es lo que significa el término bienaventurado. Incluso algunas traducciones
como lo es la NBI, en vez de traducir la palabra bienaventurado, del término hebreo asre, traduce dichoso. Traduce dichoso. En inglés me gusta más la traducción, porque en inglés, en vez de traducir bienaventurado o algo que nos indique dicha, traduce simplemente bendecido, blessed, bendecido. Hay otras traducciones más contemporáneas que en vez de traducir bendecido, blessed, traducen happy. Y yo creo que yo tengo un hermano acá que es experto en el idioma inglés, y si usted le pregunta el qué significa happy, yo creo que usted no va a tener ni siquiera que preguntarle, ¿no? Yo creo que todos sabemos aquí qué significa happy, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra bienaventurado aparece en la Biblia, recuerde que es un término que utilizan los escritores bíblicos para expresar una verdad más grande que simplemente una bienaventuranza. Y nosotros encontramos, hermanos, en la palabra de Dios que los autores regularmente utilizan este término. Y esto es importante que nosotros lo veamos y lo consideremos, porque es que el mundo en el que nosotros vivimos el día de hoy tiene un concepto totalmente distorsionado acerca de lo que ser feliz significa, acerca de lo que ser dichoso significa, acerca de lo que ser bienaventurado significa. Para el mundo, una persona bienaventurada o una persona dichosa o feliz es alguien que tiene muchas posesiones. Y usted sabe lo que hace las posesiones, ¿no? Las posesiones consecuentemente le ayudan a usted a poder, algunos creen, ¿no?, conseguir la felicidad, aunque no es así. Que le puede ayudar a conseguir el amor, aunque no es así. Por lo tanto, la Biblia nos dice que la prerrogativa de dar esas cosas solamente la tiene Dios, está en las manos de Dios. Por eso cuando usted va a las Escrituras y lee el Salmo 1, por ejemplo, usted se da cuenta que el salmista está presentando a una persona bienaventurada como alguien que se deleita en la palabra de Dios, como alguien que busca la presencia de Dios y que no anda conforme a los consejos del impío. Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mas no así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el fin de los malos es lo peor que describe este salmo, que no se levantarán en el juicio ni en la congregación de Jehová. Por lo tanto, habiendo dicho esto y habiendo citado este hermoso salmo, quiero que ustedes piensen en que cuando hablamos de la persona bienaventurada, estamos hablando de alguien que tiene su vida puesta en las manos de Dios, de alguien que depende totalmente de Dios, de alguien quien busca a Dios constantemente, quien haya su deleite en la palabra de Dios. Pero si nosotros seguimos indagando y buscamos en el Nuevo Testamento qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto, vemos en el Sermón del Monte al mismo Señor Jesucristo hablando acerca de las bienaventuranzas, que usted tiene que de seguro conocerlas. Y allí el Señor Jesucristo presenta a alguien dichoso o a alguien bienaventurado como aquel que depende, una vez más, y que vive para Dios. Esa es la definición en lo que nosotros encontramos en la bienaventuranza del Señor Jesucristo. Por ejemplo, mire, el Señor dice, bienaventurado, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, particularmente. Los que lloran también, dice el Señor, son bienaventurados porque recibirán consuelo. Los mansos son bienaventurados porque heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque verán la justicia de Dios. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia.
Los de limpio corazón, porque verán a Dios. Los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución y los que por causa del reino son vituperados. Totalmente diferente esta idea de la bienaventuranza de la que tiene el mundo. Pero cuando nosotros llegamos al Salmo 32, que es donde estamos en este momento, el hombre bienaventurado que se nos presenta en este lugar es aquel que ha alcanzado el perdón de Dios, aquel que ha hallado el perdón del Señor para sus pecados en su vida. La bienaventuranza radica en experimentar, hermanos, el perdón de Dios. El mismísimo perdón de Dios. Mire el versículo 1 y el versículo 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Limpiados han sido sus pecados. Cubierto, dice aquí. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No es que no tenga iniquidad, es que no culpa. Porque ha recibido la gracia de Dios, porque ha hallado esa bienaventuranza, esa bendición de Dios, la ha encontrado y la ha abrazado. Y lo bueno de esa bendición de Dios es que es una bendición que Dios ofrece gratuitamente. Usted no tiene que jugar la lotería para tratar de que se cumpla, para tratar de investigar si usted es un dichoso o no, si usted es un suertudo o no. No tiene que jugar la lotería. No tiene que hacer cosas al azar. O no tienes que ponerse en la misma casilla que se ponen las personas que usualmente no conocen de Dios. Cuando usted se acerca a Dios, cuando usted busca a Dios, usted encuentra las bienaventuranzas que hay en Dios. Pero más importante aún, usted puede encontrar perdón para sus pecados. Así que la pregunta que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy es: ¿cómo podemos nosotros experimentar el perdón de Dios? ¿Cómo podemos experimentar cómo podemos recibir esta bienaventuranza? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que para experimentar el perdón de Dios, nosotros vamos a tener que reconocer nuestros pecados. Es imposible que usted pueda conocer a Dios. Es imposible que usted pueda vivir para Dios si usted, en primer lugar, no reconoce sus transgresiones ante Dios. No reconoce su naturaleza pecaminosa ante Dios. Es imposible tampoco, hermanos, vivir en plena comunión con Dios si nosotros, o decir tal vez que le hemos conocido, si nosotros no buscamos constantemente manifestar a Dios, reconocer nuestras faltas y nuestras debilidades. Porque aunque nosotros conozcamos a Dios, sépalo bien, aunque usted haya confesado a Cristo como su Señor, usted está sujeto, hermano, a ser tentado y a caer en pecado. Y usted, como bien mencionaba el hermano Franklin, está batallando, la semana pasada, está batallando con una naturaleza caída que no conoce a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de venir con frecuencia ante la presencia de Dios y detenernos antes de hablar con Dios para reconocer nuestras faltas. Miren lo que pasó con el salmista en el versículo 3, que él no hizo nada de eso. El versículo 3 dice que él, en vez de reconocer sus pecados, cayó, se quedó callado, hermanos. No reconoció su maldad delante de Dios, no dijo nada. Y yo quiero que nosotros entendamos el día de hoy que el pecado es algo serio, y esto no es un cliché religioso, hermanos.
La Biblia presenta el pecado, y lo hace en este lugar, como una transgresión nada más y nada menos que a Dios mismo. La Biblia presenta el pecado como una violación, como un quebrantamiento de la ley y de lo establecido por Dios. El pecado es un ataque directo al carácter de Dios, ya que el acto de pecado en sí es una rebeldía ante Dios mismo, pero al nosotros pecar, estamos nosotros degradando la presencia de Dios, la imagen de Dios con la que Él nos ha creado a nosotros. El pecado es una afrenta ante la voluntad divina de Dios por querer nosotros poner nuestras voluntades por encima de la voluntad de Él. Y podríamos seguir describiendo lo que es el pecado, pero yo sé que usted, igual que yo, y mejor que nadie, conoce de mano a mano qué es el pecado. Cuando nosotros pecamos, no tan solo dañamos a las personas, dañamos a los hombres, a los seres humanos que están involucrados en nuestros actos, sino que específicamente somos contrarios a Dios. Es más, en primer lugar, aunque usted dañe por ahí a las personas, el pecado consiste en un acto de rebeldía hacia Dios y de desobediencia hacia Dios. Es por esto que el mismo salmista, cuando se encontraba en una ocasión donde había desobedecido la palabra de Dios, donde había errado ante el cumplimiento de la palabra de Dios, porque en esencia el pecado lo que significa es errar al blanco, y el blanco es la palabra de Dios. Cuando tuvo una experiencia extramarital, dice la palabra de Dios que este hombre en el Salmo 51, versículo 4, dijo: contra ti, oh Dios, contra ti yo he pecado. Y él había matado, había hablado mentira, otras personas habían salido heridas por causa del pecado de él. Y mire lo que él dice en ese lugar: contra ti, solamente contra ti yo he pecado. Así que nosotros estamos invitados, es necesario que nosotros reconozcamos que nuestros pecados son en contra de Dios, que nuestros pecados transgreden la ley de Dios. Y hermanos, cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la ley del Creador de todo este cosmos, de todo este universo, que funciona de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a sus leyes. Es por esto, hermano, que nosotros al pensar en esto debemos de reconocer que Dios no hace acepción de personas. Y eso nos ayudará a comprender la seriedad del pecado. Recordemos el caso del joven rico, alguien que se había dedicado toda su vida a guardar los mandamientos de Dios, se había dedicado toda su vida a vivir de manera recta. Era un hombre moralmente correcto y conocía los 10 mandamientos, incluso los guardaba. Y dice la palabra de Dios que cuando vino ante el Señor Jesucristo le hizo la pregunta de cómo heredar la vida eterna. Y el Señor Jesús le dijo: tú conoces los mandamientos, ve y obedécelo. Y él le dijo al Señor: desde mi juventud lo he obedecido, desde mi niñez. Y el Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor para este joven rico? Dice la Biblia que después de que nos hace el comentario que Jesús lo amó por guardar la palabra de Dios, dice la Escritura que Jesús le pidió una cosa.
Ve y déjalo todo, véndelo y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Se hubiera casado con la gloria, pero no, su corazón estaba a donde estaban esas riquezas. Y él no sabía que él había hecho un Dios de aquellas riquezas y que ese Dios lo había alejado del único Dios verdadero. Y no quiso reconocerlo, hermanos, y se fue triste. Ese fue el problema del joven rico. Se fue triste. Por estos Romanos, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, vaya allí conmigo, versículo 6 y versículo 8. Versículo 6 al versículo 8 dice, mire lo que hace Dios con el pecado, mire el punto de vista de Dios. Dice el apóstol aquí en este lugar, hablando del hecho de que Dios no hace acepción de personas, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A los que contienden con Dios, a los que no quieren reconocer ante Dios su condición pecaminosa. Dice la palabra de Dios que en Gálatas que Dios no puede ser burlado, capítulo 6, verso 7, que no nos engañemos, porque lo que nosotros sembramos, eso mismo nosotros vamos a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, la Biblia nos invita a nosotros examinarnos. Segunda de Corintios capítulo 13. Usted puede buscar la palabra de Dios, el versículo 5. El apóstol Pablo invita a los corintios a examinarse. A mí no me gustan los exámenes, no me gustan. Yo puedo leer, está bien, y puedo comentar. Yo estudio por mi casa, y entonces no me dejan asignatura, tengo foros que tengo que responder, y Dios me ha dado esa gracia de estudiar en la casa, de una bendición. No lo digo para gloriarme, ahora todo el mundo puede estudiar por su casa. Pero en los exámenes, hermanos, mire, oh Dios mío, qué desastre. No me va bien, no me gustan los exámenes. Y yo creo que nosotros los seres humanos, en general, por eso a las personas que son muy dedicadas a ese tipo de cosas, le tienen un nombre que no lo voy a utilizar. En inglés le dirían como geeks. Pero a nosotros los humanos no nos gusta, hermanos, no tan solo examinarnos en lo intelectual, no nos gusta examinarnos a nosotros mismos. No nos gusta vernos en el espejo que no miente, en el espejo que dice la verdad, que habla cómo usted es y quién usted es cuando usted está solo, cuando usted nadie lo está viendo, cuando usted está en su habitación trancado, cuando usted está en su casa con sus hijos y con su esposa, o al revés, con sus hijos y con su esposo, porque no, eso es así. Pero hermano, Dios nos ve y por lo tanto nos manda a examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. Probaos a vosotros mismos, porque cuando no nos examinamos a nosotros mismos para reconocer nuestros pecados, no tan solo esto genera o se produce una especie de declive e indiferencia espiritual, sino que nosotros mismos nos vamos a sentir secos, nos vamos a sentir vacíos, no vamos a poder vivir la vida de plenitud a la que Dios nos ha llamado, porque hay pecados que nosotros ocultamos y vivimos toda la vida ocultándolos de Dios, aún después de venir a Cristo.
Y esos son los pecados más peligrosos, porque esos son los que nos cazan todo el tiempo de nuestra peregrinación. Reconocer nuestros pecados. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Mire lo que le sucedió al salmista. Mire lo que le sucedió a David. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando él describe su situación espiritual, cuando él describe la gravedad de su pecado y de su condición, él incluso sintió, dice el texto acá, que se enfermaba. Una cuestión seria. Mire los versículos 3 al versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque sépalo bien, amigos y hermanos míos que estamos aquí en el día de hoy. El pecado es una enfermedad, peor que una enfermedad, y es una enfermedad silenciosa, que empieza con un mal pensamiento, empieza con una palabra descompuesta, empieza con una mirada inapropiada, pero cuando es consumado puede incluso dejar al más fiera tendido en el suelo. Puede dejar al más fuerte en un estado letal, cuyo resultado final es la muerte. Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 13, lo describe mejor que yo. Mire cómo dice el apóstol en este lugar, capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice él, hablando del pecado, versículo 13 al 15, vamos a leer. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Pero no se preocupe, que para esa enfermedad hay un remedio. Por eso el apóstol Pablo dice, Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros los vemos en las palabras que el evangelista Juan registra acerca del Señor Jesús. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice: de cierto os digo, que el que cree en mi palabra, oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. El mismo Señor Jesucristo, el que cree en mí, si tú reconoces tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, tiene la vida. Pero tiene que suceder algo más. No es tan solo reconocer, saber que están ahí. Esa es la parte más fácil del examen. Esa es selección múltiple. La parte más difícil es confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Y es el segundo paso que nosotros necesitamos dar para experimentar el perdón de Dios.
confesar nuestros pecados. Mire conmigo una vez más, Salmo. Lea conmigo en el Salmo 32. Mire lo que dice el salmista. En el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré lo mal que había hecho, oh Dios. Ya él se había cansado de vivir en ese estado, un estado de enfermedad espiritual. Y se recordó que él podía contar con la más grande de las bienaventuranzas, con el perdón de Dios, pero tenía que arrepentirse. Así que lo hizo. Mi pecado te declaré. Mi pecado te confesé a ti, Señor Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos, y amigos que están aquí en este día, que para nosotros experimentar el perdón de Dios, para nosotros experimentar la gracia de Dios, necesitamos reconocer esos pecados, esas transgresiones, y muy particularmente necesitamos arrepentirnos de ellas. Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesaren vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y para limpiarnos a nosotros de toda maldad, de toda maldad, hermano. Así que no tenga miedo, no tenga miedo. Si su pecado parece feo, que lo es, difícil de enfrentar, de confrontar, que puede serlo, aún así usted puede confiar y estar seguro que si usted se lo confiesa a Dios, usted va a alcanzar misericordia. Amén. Va a alcanzar perdón de pecado. Antes, por ahí, por épocas medievales, se vendía el pecado, el perdón de los pecados, en indulgencias. El Papa León, ¿por qué será que toda la gente malo? Ay, no voy a decir eso. No sea que aquí haya un león escuchando por ahí. Pero todos los perros malos, yo conozco un perro que se llama León. El Papa León X se le carga con haber instituido o haber dado énfasis a este tema de las indulgencias. Las indulgencias, usted paga una cantidad de dinero y usted puede comprar el perdón de Dios. Pero no tan solo para usted. Si su esposa pecó, o si su primo se murió en pecado, lo encontraron con una ramera, usted podía comprar el perdón para su primo también. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que usted tiene que venir, usted, en vida, presentarse delante de Dios y pedir perdón por sus pecados. Cada uno de ellos, con nombre y con apellido. Cada uno de ellos. Y adivine que esa es una práctica, como le mencionaba ahorita, que a veces los cristianos pensamos que porque ya nos hemos arrepentido originalmente, no tenemos nada que ver con el arrepentimiento. Hermano, es una práctica piadosa. Todo el tiempo nosotros debemos de estar reconociendo ante Dios y confesando ante Dios nuestras maldades. Y esto debe de ser un hábito. Cuando usted ore a Dios, parte de esa oración, bueno, el Señor Jesús nos lo enseñó así, no se lo tengo que enseñar yo. Perdona nuestras transgresiones. Perdóname, oh Dios. Y Dios quiere perdonarlo como un Padre bueno que conoce la condición y se compadece de sus hijos. Cuando nosotros, hermanos, descuidamos esta disciplina piadosa, vamos a perder de vista la gracia de Dios, y eso es muy peligroso. ¿Usted sabe por qué?
Porque así históricamente es que muchas personas se han desviado al legalismo, porque ellos nunca pecan. Ellos son impecables. Impecable es una persona que no tiene pecado. Tienen una vida tan recta antes y después de venir a los pies de Cristo que no necesitan a Dios. ¿Para qué necesitan a Dios? Se parecen a este joven rico de quien hemos hablado. Adivine por qué. Porque quitaron de vista la gracia de Dios. Y hermanos, no hay nada de malo en que usted reconozca, en que reconozcamos. No hay nada de malo, eso es lo que Dios quiere. Hay un dicho muy famoso por ahí, que el errar es ¿de quiénes? De los humanos. Y de Dios es el perdonar. Así que hermanos, cuando no perdonamos, cuando no pedimos perdón, cuando no hallamos el perdón de Dios, suceden muchas cosas. Y la soberbia espiritual es una de ellas. No es nada más que eso, soberbia espiritual. Falta de humildad ante Dios, que se refleja también ante nuestras relaciones con los demás. Para terminar, consideremos el ejemplo de Pedro. El apóstol Pedro es un ejemplo idóneo para el tema que estamos tratando el día de hoy. La palabra de Dios no tan solo lo utilizó para inspirarlo a dejarnos a nosotros verdades, principios celestiales, dejarnos la palabra de Dios, pero lo utilizó su ejemplo para enseñarnos lo que la gracia de Dios puede hacer. La palabra de Dios enseña, y estamos llegando a la Semana Santa ahora, que Pedro le había dicho al Señor que él no lo iba a negar, que él no lo iba a dejar. Y el Señor le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar, no 1, 3. Porque el Señor le había dicho: todos ustedes me van a dejar. Hirieron al pastor y se dispersaron las ovejas. Y Pedro dijo: no, Señor, todos ellos te van a dejar, menos yo. De manera que llegó la prueba. Adivine qué pasó. Bueno, usted lo sabe. Recordemos qué pasó. No bien cantó el gallo y ya Pedro había negado a su Señor. Y dice la palabra de Dios, nos enseña que se apartó. No estuvo siquiera allí en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, solamente se nos habla que estuvo allí Juan. Y pasada la resurrección del Señor, incluso convidó a los demás apóstoles, porque tenía ese liderazgo, y les invitó a volver a su antigua vida. Vamos a pescar. Y allá se encontraban ellos en el mar de Tiberia, que es el mismo mar de Galilea, cuando usted lo ve en la Biblia, es lo mismo. Es un lago en realidad, no es un mar. Allá se fueron a tirar las rececillas. Y allá fue el Señor a buscarlo. Y sucedió la pesca milagrosa que usted conoce. El Señor le cocinó a ellos. Pero sucedió algo también más importante. El Señor confrontó a Pedro en su pecado. Y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dijo: Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro me ama 3 veces la misma pregunta. Señor, tú lo conoces todo, pero quiero que tú lo digas. Pero quiero que tú lo confieses, Pedro. Y eso fue lo que tuvo que finalmente hacer el salmista. Confesó. Porque el versículo 6 aquí que estamos leyendo dice: por eso orará a ti todo santo en todo tiempo, que tú puedas ser hallado. Cuando Dios pueda ser hallado, clamará a ti, dice. Y ciertamente en la inundación de muchas aguas, no importa qué grande sea el pecado, Dios es más amplio en perdonar y en limpiar nuestras
iniquidades. Señor, gracias, Padre, te damos por este día. Gracias por el perdón de nuestros pecados que podemos hallar en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestra propiciación, Señor Dios. La propiciación no tan solo para el perdón de nuestros pecados, sino para el perdón del pecado de todo el mundo, todos aquellos que reconozcan y confiesen a Jesús como Salvador. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora nosotros rogamos, oh Dios, por nuestras vidas, Señor, por nuestros pecados y maldades. Padre, la confesamos ante ti, Señor. Perdónanos, cámbianos. Padre, si hay alguna persona en este día, Señor Dios, que nunca en su vida ha reconocido su estado ante ti, Señor Dios, y que necesita la gracia de Dios, nosotros rogamos para que tú seas alumbrando en este día, alumbrando en sus corazones tu gracia y tu perdón. En Cristo Jesús. Amén. Mientras cantamos, yo le voy a invitar que usted se ponga de pie.